hay una narrativa que se quiere imponer. La narrativa es la del Estado fallido. Ya lo dijeron muchos de ustedes. ¿Por qué los venezolanos están sufriendo? Porque el gobierno es un gobierno criminal, narco, todos los insultos que le dicen. Un gobierno incapaz de ayudar a sus habitantes. Entonces, si tenemos un Estado fallido, se debe hacer un canal humanitario contra la voluntad del gobierno. Aquí lo dijo una delegada, sin condiciones, creo que fue el propio delegado de los Estados Unidos que dijo, que no se meta el gobierno. Es decir, abramos un canal tipo Siria, donde nos metemos en contra de la soberanía del gobierno venezolano y nosotros vamos a ayudar a los venezolanos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, que crea las condiciones y viola masivamente los derechos del pueblo venezolano, ahora aparece como el salvador del pueblo venezolano. Y dice, el canal humanitario es la solución, pero como el gobierno venezolano es un gobierno criminal, debemos imponerle el canal humanitario. Y aquí viene la fabricación del problema de la migración y convertirlo, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora en el quinto argumento, la securitización de un tema socioeconómico. Ahora ya no es un problema humanitario, no, ahora es un problema de seguridad, la paz regional está en peligro. Esa es la nueva narrativa, una escala superior de la agresión. Ahora, Venezuela es un peligro para sus vecinos. Venezuela hay que, de algún modo, frenarla. Y ya se acabaron los medios políticos. Vamos a salvar a Venezuela por la fuerza. Vamos a destruir a Venezuela para salvarla. Vamos a aplicar la fuerza militar porque es el único recurso que nos queda. Esa es la nueva narrativa, pero no es de ahora, tiene años. Ya en el 2015, el almirante Kelly, quien por cierto hoy es el jefe del gabinete de la Casa Blanca, pero en aquel momento era el general comandante del Comando Sur, ya dijo que estaban preparándose para la crisis humanitaria en Venezuela y que estaban dispuestos a aplicar la capacidad militar de los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos. Tenía poderes de predicción enormes el comandante Kelly. 3 años atrás ya sabía lo que venía. Poder enorme de predicción de ver futuro. Visionario el comandante Kelly. El comandante Kelly ya decía que estaban listos y que el desastre que era Venezuela iba a permitir que ellos actuaran. Pero luego, ¿qué pasó? El comandante Tit, quien es el actual comandante del Comando Sur, dice lo mismo. Estamos listos para actuar y lo que necesitamos es coordinación con las fuerzas regionales. Para la coordinación de las fuerzas regionales enviaron al secretario de Defensa, el general Matis, quien fue por toda la región diciendo debemos actuar en conjunto ante la crisis venezolana, que ya no es una crisis humanitaria, ahora es una crisis de seguridad. Ahora Venezuela es un peligro, somos peligrosos, ¿entiende? Y tiene que aplicar la fuerza militar. El ruido de sables hechos por estos militares va en aumento. Y después del ruido de sable tenemos al propio presidente Trump, quien el año pasado dijo, estoy dispuesto a usar la fuerza militar contra Venezuela. Y no nada más lo dijo, lo repitió e incluso apareció un artículo hace 2 o 3 semanas de investigadores que dijeron, no nada más que no fue un desliz, fue una discusión intensa dentro de la Casa Blanca, donde sus asesores trataron de convencerlo de que era un error, pero él se impuso y habló en público y habló hasta con presidentes de América Latina diciéndole qué piensan ustedes si yo uso la fuerza militar contra Venezuela. El año pasado muchos presidentes le dijeron una locura, no tiene sentido. Ok, parece un desliz y que se les olvidó, ¿verdad? Pues no. Hace 2 semanas, la señora Sarah Sanders, quien es la secretaria o jefa de relaciones de prensa con los medios de la Casa Blanca, cuando se le preguntó, en una de las preguntas sembradas, porque hay que aprender, todos tenemos que aprender aquí un poco, esas preguntas se siembran en las conferencias de prensa, mire, ¿cuáles son las opciones sobre Venezuela? Y la señora respondió, todas las opciones están sobre la mesa, significando incluida la opción militar, una amenaza de uso de la fuerza militar contra Venezuela. ¿Por qué? Por los migrantes. Eso es lo que están diciendo, que por eso es que tienen que atacarnos militarmente. Pero nada más eso. Ya cuando el señor Mike Pompeo era director de la CIA, él dijo que estaba trabajando con países de América Latina para derrocar al gobierno, abiertamente. El secretario Tillerson lo dijo, estamos haciendo todo lo posible por derrocar a Maduro. Y luego, ahora, apareció una de las personas que ustedes ya conocen, porque ha maltratado e insultado buena parte de los miembros de esta organización. Legendario, el senador Marco Rubio,
quien es el jefe político de incluso el señor Carlos Trujillo, embajador acá, que trabajó con él en la campaña electoral en Florida, y quien es el jefe político del señor Claver, Mauricio Claver, quien es ahora el nuevo asesor de Seguridad Nacional del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina, quien le buscó dinero en su campaña cuando se quiso lanzar de presidente. Es decir, el grupo Rubio tiene enorme influencia en la política de la Casa Blanca hacia América Latina hoy. Bueno, el señor Rubio dijo hace una semana que ya él abandonaba toda esperanza de no usar la fuerza militar en Venezuela. Él dijo, ya llegó la hora, ya se acabó, vamos a usar la fuerza militar, y lo acabo de discutir con el señor John Bolton, lo involucró el asesor del Consejo de Seguridad Nacional para el presidente Trump. Lo discutimos y dijimos, ya no hay manera. Hay que usar la fuerza militar contra Venezuela. Eso ayuda a la crisis humanitaria, eso ayuda a los migrantes. Eso ayuda a solucionar los problemas de Venezuela, eso ayuda a solucionar los problemas de América Latina, eso ayuda a la OEA. Pero él lo dijo, ya se acabó. Es más, dijo, presidente Trump va a actuar y va a actuar sin aviso, porque así es que él actuó. Actuará sin advertir a nadie. Soltó esa bomba el señor Marco Rubio. Ya eso es gravísimo, eso es una amenaza de uso de la fuerza. ¿Y qué dice la OEA ante todo lo que he dicho? Silencio, no les importa. A Venezuela se la pueden llevar por delante y no les importa. No he visto a nadie aquí condenando eso. Pero más aún, sexto y último argumento, señora presidenta. Hace 2 días, el embajador Carlos Trujillo, quien se sienta aquí, hoy no está, lamentablemente, porque hubiera querido decir en su propia persona directamente, estaba en la ONU, en el Consejo de Seguridad, atacando a Nicaragua y a Venezuela, por cierto. Dijo en un programa de radio, y si quiere lo pongo, porque tengo la grabación ahí lista para que si alguien cree que miento, ponemos la grabación y todos escuchamos lo que dijo el señor por su propia boca. Pero dijo varias cosas gravísimas. Representante de Estados Unidos ante la OEA dijo lo siguiente. 1. Amenazó la integridad física de nuestro presidente. Dijo, se la juega si se atreve a venir al territorio norteamericano. Se la juega. Lo amenazó. Ese no es un trato diplomático. Amenazó la integridad física de nuestro presidente en un contexto cuando personas que participaron en un atentado terrorista contra nuestro presidente están siendo protegidas por el gobierno de Estados Unidos públicamente. No es para tomarlo a broma, no es un desliz, no es humor negro. Es muy serio lo que dijo. Y luego, escalando su agresión, miren lo que hizo. El señor Carlos Trujillo dijo que él pedía, junto con la misma línea del senador Marco Rubio, que se escalara ya la fuerza militar, ya está, hay que salir de Venezuela. Y dijo que tenía que ser una fuerza militar multinacional. Esta es lo más grave que yo voy a decir hoy, es esto. El señor Carlos Trujillo dijo en público que no era Estados Unidos la que iba a invadir a Venezuela, como pensamos nosotros con todas las amenazas. No, 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 no. Quien va a invadir a Venezuela son las fuerzas multinacionales de Brasil, Chile, Colombia y Perú, a quienes le pidió que tomaran una decisión muy difícil. Les toca tomar una decisión muy difícil para usar las fuerzas militares porque el problema de Venezuela ya pasó. Lo dijo. Es decir, ya sabemos que la guerra no es de Estados Unidos contra Venezuela, sino que Estados Unidos está empujando una guerra entre latinoamericanos, que nos matemos nosotros. Por eso es que hoy no voy a pelear con los hermanos latinoamericanos y caribeños, porque Estados Unidos está pidiendo que nos matemos nosotros. ¿Entiende? Estados Unidos equipa, paga, instiga la guerra y luego nosotros ponemos las vidas. Somos carne de cañón en esta jugada. Y eso es lo que vengo a denunciar ante el mundo. Nos están usando como carne de cañón. Por favor, despertemos. La guerra es lo más inhumano, lo más cruel. En la vida no hay nada peor que la guerra. No se puede jugar irresponsablemente a los llamados a la guerra. Y lo peor es que esta guerra está guiada por la codicia, por el odio, por la venganza, por negocios. Pero se está haciendo para salvar a Venezuela. Esas son las órdenes que están dando. ¿Qué ha dicho la OEA frente a esto tan grave? Hoy no escuché nada. Era una buena oportunidad para que alguien dijera, condenamos lo que dijo el señor Carlos Trujillo. Nadie lo ha dicho. El señor Carlos Trujillo incluso dijo que él ya sabía cómo iba a ser la guerra, cómo iba a comenzar.
La guerra iba a comenzar en un conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia por un conflicto armado entre la FARC-ELN y las Fuerzas Armadas colombianas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso no es un conflicto en Venezuela. Es un conflicto de Colombia. Pero peor aún, ignora que la FARC y el gobierno colombiano llegaron a unos acuerdos de paz. Pero él dice que va a ser una guerra entre FARC y ELN y donde Venezuela va a participar. Tenemos que ver nosotros con eso. La fabricación de un caso Perdón, tengo una ya moción, voy a terminar. Una moción de orden. Si me dejara terminar, termino en un minuto, le ruego, usted va a decir lo que quiera. Si me deja terminar. Termine, por favor. Y yo después debatimos, porque vine a debatir. Entonces, lo que quiero decir con esto, para terminar muy rápidamente, es que dijo guerra entre frontera con Venezuela, guerra en frontera con Brasil entre supuestos narcos venezolanos y el ejército, y luego dijo, los países del Caribe que no votan por Venezuela son corruptos. Y por eso es que nosotros no hemos podido aplicar la Carta Interamericana Democrática. Insultó a los países del Caribe completos. Ese es el modo en que nos tratan a nosotros acá. Señora Presidenta, para terminar, sé que he tomado mucho de su tiempo, pero el mundo debe saber la verdad. Este Consejo no es el espacio para avanzar en la promoción del respeto a los principios y valores que rigen las relaciones internacionales. Con todo lo ocurrido hasta ahora, nosotros vemos a la OEA como un instrumento de agresión contra Venezuela. Sus actos son hostiles, inamistosos e inhumanos, y rechazamos que de esta organización siquiera se intente pensar que pueden incidir en la voluntad de nuestro pueblo y nuestro gobierno. Hoy nosotros venimos aquí a denunciar a los traficantes de la guerra, a los que quieren la división entre nuestros pueblos, a los que promueven el desprecio y la xenofobia. Venimos a defender la paz de nuestra región, y Venezuela está dispuesta a trabajar con todos sus hermanos latinoamericanos y caribeños, todos los asuntos que sean necesarios, dentro del marco del respeto, dentro del marco de la buena fe, pero aquí no. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Estados Unidos. Yeah, Madam Chair, I beg the forbearance of the Council. I actually had a point prepared to preempt, I guess what would have been a predictable attack, but I decided not to speak it. But since we have endured this now 30-minute tirade from the distinguished Foreign Minister of Venezuela, it calls to mind the humorist Ambrose Bierce, the American humorist, who defined the word positive as in self-assured, as mistaken at the top of one's voice. But more pertinent to the moment, the rhetoric that we're hearing now from the distinguished Venezuelan foreign minister is the same desperate attempt we've seen in the past to deny, deflect, and distract us from the undeniable reality and severity and magnitude of the crisis in Venezuela and now beyond. We see the truth with our own eyes, and will continue our efforts in cooperation with our partners in the region and worldwide to prevent the further collapse of the country and to mitigate the suffering of the Venezuelan people. Thank you very much. Muchas gracias. De nuevo el uso de la palabra de Venezuela, le rogamos que con brevedad. Señora Presidenta, muchas gracias. Voy a hacer lo más breve posible, pero no voy a hablar yo. En vista de que todo lo que se ha dicho aquí, lo he dicho yo, se ha puesto en duda, yo le ruego, por favor, ponga la grabación del señor Carlos Trujillo y lo escuchemos todos. Así todos ustedes pueden juzgar por su cuenta. Por favor, el señor técnico, si puede poner la grabación que está a tiro, está lista. Esa es mi única intervención, no más. De aquí y me callo. Esta mañana, en Ahora con Oscar Aza, al señor Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. En exclusiva. Y las primicias que entregó en la mañana de hoy, vamos a repetirlas ahora. Y la cuestión es la siguiente. La Organización de Estados Americanos, OEA, por sus siglas en inglés, convocó para el miércoles 5 de septiembre una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela, según consta en la convocatoria. Y aquí tenemos el audio de la entrevista esta mañana. Bueno,
8 de la mañana y ya tenemos en la línea telefónica desde Washington al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Embajador, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Para qué se está convocando esta sesión extraordinaria del 5 de septiembre de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, convocatoria que ha iniciado la embajadora de Costa Rica? ¿Se podría invocar en esa, la primera pregunta, en esa reunión la Carta Democrática? Buenos días. Buenos días, Oscar. No, en esta reunión estamos abordando el tema migrante que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Lo que estamos también aplicando y considerando es las causas por el tema migrante. Y lo que sabemos y lo que los Estados Unidos está poniendo en el texto es el colapso total financiero, una ideología bancarrota y un sistema lleno de corrupción. Y el mismo día, Oscar, el mismo 5 de septiembre, se va a celebrar en las Naciones Unidas una audiencia en el Consejo Permanente sobre el tema de Nicaragua, que yo voy a estar presente también con nuestra embajadora Nikki Haley. Bueno, vamos a hablar primero de Venezuela y después de Nicaragua. En el caso de la OEA, ¿por qué no se ha invocado la Carta Democrática con relación a Venezuela todavía? Bueno, seguimos buscando los votos. Tenemos hoy en día vigente 21, puede ser hasta 22 votos. Nos faltan 2 más votos para llegar a poder aplicar la Carta. Yo creo que no hay explicación porque no se ha aplicado. Yo creo que en este momento todo lo que ha pasado en Venezuela merece que se aplique la Carta. Los caribeños, por deuda y por hasta corrupción, no quieren aplicar la Carta, pero ya ha pasado el momento y lo tenemos que hacer. Ahora bien, se ha reforzado la frontera en el estado de Roraima. En Brasil, el presidente en esta semana, Temer, ha dicho que ha enviado tropas a esa zona. También hay movimiento de tropas colombianas hacia la frontera para tratar de evitar un caos en la zona fronteriza. Con esas movilizaciones militares, ¿pudieran finalmente abocarse a una salida militar con fuerzas multinacionales en el caso de Venezuela, o Estados Unidos descarta eso? Bueno, los Estados Unidos no, en este momento todas las opciones, como lo ha dicho el presidente, están sobre la mesa, pero yo pienso, basado en lo que hemos visto en las fronteras, no solo en Brasil, pero también en Colombia. Sabemos que el FARC y el ELN están en territorio venezolano, entrando a Colombia, regresando a Venezuela. Esa falta de seguridad en estas fronteras desde Colombia hasta Brasil les ha causado muchísimos problemas a los brasileños y a los colombianos. Venezuela no tiene control de su país, es un país narcoestado. Los narcotraficantes, las personas que están involucrados en drogas, en el tráfico humano, en el tráfico de armas y en el tráfico de oro, están en esa zona, y sabemos que va a llegar el momento que es casi inesperable, pero podemos ver que va a haber un conflicto entre el ELN, el FARC y las tropas o colombianas o brasileras, o entre narcotraficantes y tropas brasileras. Hablando de narcotráfico y de la criminalización de algunos o de muchos miembros del gobierno de Venezuela, hemos visto en las últimas semanas nuevas revelaciones de expedientes en el caso de la Florida de 1.300 millones de dólares que han sido lavados aquí, se han confiscado propiedades. También el caso de las revelaciones del diputado Ismael García con una triangulación desde Panamá, Costa Rica, Caracas, por 1.200 millones. ¿Qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, las fiscalías, para congelar finalmente todos esos activos que son producto del lavado y de la corrupción en Venezuela? Bueno, la Fiscalía en el sur de la Florida lo está haciendo, el Departamento de Estado, basado en muchos de los sanctions Global Magnitsky, lo hemos hecho a varios funcionarios, pero eso es solo el comienzo de la cantidad de dinero que se han robado. Para ponerlo en cuenta, la zona petrolera de Venezuela en los últimos 10 años ha sacado más de, en inglés, $1 trillion, en español no creo que exista hasta el número, 1.000 millones, no más de 1.000 millones de dólares en efectivo, en 10 años. La gran mayoría de ese dinero ha desaparecido. No lo han invertido en el gobierno. Lo que han hecho es que el gobierno saca bonos para recaudar más fondos. Los mismos narcotraficantes van a comprar los bonos, el dinero le entra al gobierno y después se lo reparten entre los militares y los funcionarios del gobierno. Ese es el sistema lavado que han tenido. Y después, con esos bonos, las personas que compran los bonos tienen un pedazo de papel que no vale nada, pero lo están comprando con dinero robado y lo están lavando por el sistema financiero internacionalmente. Eso lo sabe el gobierno
latinoamericano, eso lo sabe, como lo hemos visto, la agencia en el sur de la Florida, en la Fiscalía, están haciendo todo lo posible para recaudar ese dinero. Ese dinero va a ser necesario en un futuro para reconstruir el país de Venezuela. ¿Le han intervenido activos a Diosdado Cabello en Estados Unidos? De casos pendientes no se habla, pero hay varias personas y funcionarios muy altos, como hemos visto hasta los sobrinos de la primera dama de Venezuela, en que le han encontrado activos. ¿Cuál es la acción inmediata de la OEA luego de estas dos reuniones, una de la OEA y una de las Naciones Unidas, en los casos de Venezuela y de Nicaragua? ¿Qué espera usted como embajador de Estados Unidos, medidas que se tomen a corto plazo? Bueno, en Venezuela le van a seguir reclamando por el tema migrante y por la falta, la destrucción de un país que un día, hace un poco tiempo, era bien poderoso. Pero el tema de Venezuela ya ha llegado el colapso total económico, el colapso total de una sociedad, el colapso total de un gobierno. En Venezuela hoy en día no hay gobierno, no hay economía, no hay nada. Yo pienso el tema de Venezuela, ellos no se van a ir por sus propios deseos. Yo creo que va a llegar el momento que más los países que están bien afectados en esa zona, el Perú, Chile, Brasil, Colombia, que están lidiando con el tema venezolano, van a tener que hacer una decisión bastante difícil, porque yo no pienso que Maduro el día de mañana vaya a recoger su maleta y se vaya a otro sitio. Sabemos también una cosa bien interesante, que siguen diciendo los venezolanos que él viene a las Naciones Unidas ahora en septiembre a dar un discurso. No sé si va a llegar, ellos siempre dicen que van a ir, después al final no llegan, pero sería interesante en las condiciones que esté Venezuela hoy en día que Maduro salga y más que venga a los Estados Unidos. ¿Podría ser arrestado por la Interpol? Yo no sé los detalles legal. Si ellos vienen a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la OEA, viajan bajo una visa especial. Yo dude que él venga a los Estados Unidos basado en todo lo que está pasando, y si él no puede ser arrestado, me imagino que muchos de los pandilleros que están con él puede ser que vayan presos. Yo dude que él venga hasta los Estados Unidos, pero se la está jugando si llega hasta acá. Embajador Carlos Trujillo, como siempre, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Cuídate. Tiene el uso de la palabra el secretario general. Gracias, señora Presidente.